Buenas tardes a todas y a todos. Primero una cosa de orden. Si queréis, si podéis, dejarlo en silencio, por favor, este aparato tan horroroso y maravilloso. Bueno, vamos a empezar el acto. Son las 7:30, empezamos puntuales. Mi nombre es Antonio y represento a la Asociación de Veïns y Veïnes de Benimaclet y me declaro alcohólico anónimo de la poesía. Como dijo Charles Baudelaire en su poema Embriagaros, tenemos que embriagarnos de vino, de poesía, de virtud, como mejor nos plazca, pero embriagarnos. Declaramos abierto el primer festival poético en Benimaclet. En su cartel figura una frase que incita a llenar nuestro barrio de una gran explosión poética. Recordamos a la filósofa Hannah Arendt, que decía que la tarea de la poesía, como de todas las artes, es alzar la voz desde lo profundo. Benimaclet es un barrio poético y multicultural. Nuestro lema es todos los colores, todas las culturas. Y disponemos de una gran amalgama de asociaciones culturales y sociales con una gran oferta poética. Esta mesa es prueba de ello. Este festival poético lo hemos organizado Miguel Morata de la librería Primado, una librería que todas las semanas efectúa 3 presentaciones de libros, muchos de ellos de poesía, y esta mañana incluso me ha recordado otro amigo que hace 5 años fue el que organizó el encuentro literario en el 15 de mayo en la plaza del Ayuntamiento. Sebastián Vitola, uruguayo, y Gonzalo Lagos, argentino, del CAF Café y de la Escuela Meme. El CAF Café es un pub literario que 3 días semanales tiene su micro abierto para jóvenes poetas. Y un servidor de vosotros y vosotras, que es la Asociación de Vecinos y Benimaclet, que realizamos durante todo el año muchos encuentros de poesía, editamos un libro de poesía, este año hemos editado 3. Agradecemos la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Gloria Tello, que ha querido sumarse a nuestro primer festival poético dentro de las programaciones culturales que se realizan en toda la ciudad de Valencia. Nuestro festival también pretende hacer un homenaje a Miguel de Cervantes en su 400 centenario de su muerte. Dado que el gobierno de España no muestra ningún interés en homenajear a una de las mayores glorias de la literatura mundial, nosotros, desde un barrio humilde pero oculto, queremos poner una pica en Flandes y recordar una frase del Quijote en el capítulo 31, que decía: quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga no se enoje. La poesía es conocimiento y la actividad poética es revolucionaria. Puede ser un método de liberación interior. La poesía puede crear sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura y impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita. Puede ostentar todos los rostros. No hay poesía sin sociedad y no hay sociedad sin poesía. Debemos poetizar la vida social, socializar la palabra poética. Y el poeta no se debe limitar a descubrir el presente, tiene que hacer despertar el futuro. Es hora de mostrar nuestro aliento vital y de mandar con la palabra poética que estamos dispuestos a luchar para conseguir nuestra dignidad como pueblo, porque deseamos un mundo más sencillo, más amable, más cercano, más justo, más verde, más humano y menos desigual. Y hoy aquí tenemos un lujo para el barrio de Benimaclet, un poeta lleno de galardones literarios, pero a nosotros nos interesa mucho más la persona de Antonio Gamoneda por su obra y por su reconocida dignidad como persona humana. Y queremos darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación sincera y poética. El primer festival poético en Benimaclet nace por la necesidad de sanar el espíritu colectivo ante todos los conflictos que nos afligen en este maravilloso planeta que llamamos Tierra. Queremos conseguir una nueva humanidad a través del poder de la poesía. Difícil es la palabra que utilizan los pusilánimes. Nosotros queremos seguir siendo traficantes de sueños y, como dijo Amado Nervo, solo hay 3 cosas dignas de romper el silencio: la poesía, la música y el amor. Juan Ramón Jiménez decía que bello es lo que el tiempo no hace vulgar. Antonio Gamoneda tiene una poesía corta y muy bella sobre la belleza que dice así:
La belleza no proporciona dulces sueños. Cunde el insomnio azul del hielo, y en la materia del relámpago, en cales vivas, en láminas abrasadas, mira sin descanso. Su perfección es el vértigo. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. La palabra poesía en griego, que quiere decir poiesis, que quiere decir hacer que ocurra algo extraordinario. Vale, yo acabo aquí. Nosotros queremos que aquí en Benimaclet, esta semana del primer festival, ocurra algo extraordinario en forma poética y que nuestro festival poético se convierta en un acto cultural de poesía fijo en todos los años en la ciudad de Valencia. Aprovecho la presencia de la concejala de Cultura para que nos apoye en este proyecto que deseamos tenga futuro y larga vida poética. Y muchas gracias por la atención. Bueno, yo haré un breve inciso nada más, no traigo ningún papel. Lo único que queríamos decirles también con este festival es que la poesía muchas veces se ve como un refugio, pero los que escribimos, las que escriben, lo ven como una casa. Y yo creo que este es un valor inalterable, digamos. Y no solamente es una casa, sino es una casa abierta, con sus ventanas y sus puertas, como decía Citarrosa. Les invitamos a que esta semana acudan a todos los actos, los que puedan, y lo hagan con el mayor respeto. El respeto mayor para alguien que va a declamar o alguien que va a leer es el silencio. En este caso ya se lo hemos pedido, y si alguna vez han acudido al café, llega a ser casi el propósito el silencio. El silencio para la escucha, porque es la necesidad del poeta y de la poeta que se le escuche. Muchas gracias. Bueno, por eso, Gonzalo, voy a hacer el texto que hacemos antes de cada presentación y antes que lean. No le vas a hacer tú la programación, ¿no? Nosotros pedimos siempre que apaguen sus baterías, que apaguen sus crucifijos de colores, que apaguen su canción llena de premios, su deporte preferido, sus facturas, sus fracturas, y que enciendan, por favor, el tímpano en el pecho. Salud, República. Ahora, por favor, Gloria. Muy buenas tardes a todas y a todos. Molt bona vesprada a totes i tots. Martin Luther King tenia un somni. Jo, més modesta, tinc un desig. Un desig a nivell cultural i a nivell ciutadà. Un desig que espere potenciar en la mesura de les possibilitats de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de València. El desig és que la major part de districtes de la nostra ciutat arribi a tenir una activitat veïnal, cultural i d'identitat com la que ha assolit Benimaclet. Que Benimaclet, al costat d'altres barris, continua sent, com ja és, un referent en el qual puguen mirar-se les associacions, col·lectius o particulars d'altres zones de València que tinguen el desig de crear un teixit cultural atractiu per a totes i tots. El primer festival de poesia de Benimaclet s'uneix a la llarguíssima llista d'actes que tots els dies se celebren en este barri tan emblemàtic. Un barri que ha sabut conservar, malgrat l'embrancida urbanística i la destrucció de l'horta, trets característics que en fan un lloc dinàmic i entranyable, al qual sempre fa goig venir. Potenciar la cultura no només ha de ser organitzar grans esdeveniments, sinó reconèixer que els barris, com Benimaclet, en este primer festival de poesia, son moltes vegades els verdaders creadors de cultura. Y hoy, y me paso al castellano, esta teoría se ve más que reforzada con la presencia en este festival de uno de los más grandes poetas españoles nacidos en el siglo XX, Antonio Gamoneda, Premio Nacional de Poesía, Premio Cervantes, Premio Reina Sofía y un largo etcétera de merecidos reconocimientos. Al respecto, quiero agradecer a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet el haberme invitado a participar ya no solo en estas jornadas poéticas, sino en el inmenso honor de presentar a este poeta ilustre. Sin duda, no soy la persona más adecuada para ejercer el difícil papel de presentar a Antonio, más teniendo en cuenta que los aquí presentes, amantes de la poesía, conocéis su trayectoria vital y poética.
Estoy lejos de pensar que puedo aportar algo nuevo sobre la figura y la obra de Antonio Gamoneda. Y no lo intentaré. No me parece razonable faltarle al debido respeto que merece un creador de su magnitud. Pero sí, con vuestro permiso, os dedicaré una reflexión de aquello a lo que me transporta la gran figura de Antonio Gamoneda. El historiador marxista británico Edward Palmer Thompson incidió mucho en su obra en la importancia del factor cultural en la formación de la clase obrera, en la identificación de esas costumbres en común que hacen que los integrantes de la misma se reconozcan como tales. Antonio Gamoneda es un hombre que proviene de la clase obrera. Él mismo se definió como un indignado que disiente. Es un hombre que conoce la forma de vida de la clase obrera, que por la generación de la que forma parte ha vivido momentos centrales en la historia de nuestras clases populares: la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la democracia. Haber conocido la resistencia del pueblo bajo la dictadura, de forma especial en sus primeros años, hace de Gamoneda, en mi opinión, un ejemplo que no debemos olvidar. Un ejemplo de dignidad y de solidaridad, ya que, como él mismo afirmó en unas declaraciones a la prensa, utilizando la vieja palabra francesa que nos remite a la Revolución, la fraternidad no es solo un valor sentimental, debe entrar en el terreno de los hechos. Las esperanzas son difíciles, pero hay que actuar como si no lo fueran. En un momento en el que, citando el título de un libro suyo, arden las pérdidas de los derechos sociales, las pérdidas de espacios ciudadanos, las pérdidas de valores éticos, las pérdidas que se viven íntimamente en la cola del paro, o en la angustia del estudiante que no ve claro su futuro, la lúcida reflexión que nos aporta la poesía es muy necesaria, porque, citando a nuestro invitado por última vez, el poeta es un ciudadano de paso, ahí es donde puede hacer algo. Gracias por haberlo hecho, señor Gamoneda, y gracias a todos y todos por haberme dedicado unos minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos y todas por asistir. Gracias a Gloria Tello. Es la verdad una satisfacción recibir a nuestros representantes también vinculados a los actos culturales. Hasta ahora era una práctica, si no escasa, casi nula. Entonces, gracias y pensamos que esta colaboración continúe. Simplemente decir que allá junto a la puerta hay una mesa en la que, además de las obras de Antonio Gamoneda, están las de los poetas que van a participar en toda la Semana Cultural, y sobre todo deciros que además existe un programa en el que podéis seguir todas las actividades. Yo simplemente voy a hacer un orden de agradecimientos y también a la vez pedir disculpas. Queremos disculparnos ante todas aquellas personas que se hayan sentido agraviadas. Hemos tratado de suplir nuestra inexperiencia con entusiasmo y desde el principio construir en el disenso, pero hay muchas cosas notablemente mejorables. Trataremos de resolverlo en próximas ediciones. Si un festival de estas características vale la pena, es sobre todo por la colaboración generosa y desinteresada de muchas personas que se han puesto a disposición de los organizadores, a las que públicamente queremos hacer el reconocimiento y nuestra gratitud. A Víctor Gómez, poeta, miembro de la Asociación Poético Caudal, incansable gestor cultural de esta ciudad. Esperanza Recicla, por buscar el encanto de tejer y leer. A Felipe Zapico, Marta López Duace y Huberto Estabile, que han aprovechado su visita a la ciudad y han adecuado su calendario para formar parte de esta propuesta. A Lucho Roa, que difunde la poesía con su guitarra y su voz cálida. A Mar Venegas, por transmitir pasión y entusiasmo a los más pequeños y amor a las palabras. A Begoña Pozo, poeta y filóloga, por darme algún tirón de orejas tan merecido como cariñoso. Iván Brull, Isabel García Canet, Begoña Mezquita, Jaume Montaner, Judith Sanz y Pau Sí, poetas del compromís en la nostra llengua. Jenny Arnau, artista visual, por hermanar a la perfección la imagen y la palabra. Pilar Verdú, por acercarnos su taller de poesía Polinia 222 a los vecinos de Benimaclet. Aldo Alcota, Arturo Borra y Constanza Carlesi, por aportar otras veces, a la vez lejanas y entrañables, en un calidoscopio caprichoso. David Trasumante, arrollador, que desde que tuvo noticias del evento se puso a disposición plena. Pedro Verdejo, David Vir,
Charlie F. y Enrique Martín emergen la poesía transgresora a ras de calle. Lola Andrés, Amparo Andrés, Lucía Boscar, Teresa Garbí y Luz Souto, voces pujantes y generosas. Laura Giordani, ternura, emoción y compromiso a partes iguales. Jesús G., poeta fonético, fundente, incomparable. Inma Imerche, de la dirección del Coleche Pare Catalá. Manuel Rodríguez Castelló, del Ferrer y Guardia, por hacérnoslo fácil. Julia, de Caixa Posca, que está por ahí haciendo fotos y que está grabando todo el festival para que permanezca en la memoria. A los apoyos económicos de la Junta Municipal de Exposición y Caixa Popular. Su generosidad nos permite también caminar. A Gloria Tello, que os he dicho con anterioridad, por su presencia alentadora. Y por supuesto a la Asociación de Vecinos por su participación desinteresada. A la cabeza Antonio, que es una persona infatigable. A todas vosotras, de corazón, sin las que nada de esto tendría sentido. Queda pues hablar de los protagonistas de esta tarde. Yo simplemente voy a presentar a Cecilia Aquiles, poeta, residente en Madrid, autora de varios poemarios, entre los que destacan Vísteme de largo y La hija del Capitán Nemo, editados en Calambur, y Voz en Off, de próxima aparición. Lástima que se haya retrasado un poco la publicación. Voz atrevida, irreverente y estudiosa de la obra de Gamoneda. Le dejamos a ella para que nos presente y nos hable de nuestro poeta invitado, Antonio Gamoneda. Cecilia, Antonio, gracias. Bien, buenas tardes a todos. Me sumo, como no, a la lista de agradecimientos de Miguel, del presidente de la Asociación de la Concejala de Cultura, y por supuesto todo mi agradecimiento a ese esfuerzo vecinal, comunitario, porque entiendo y me gustaría pensar que esto es parte de una revolución que empieza desde el pueblo, ¿no? Y así es como vamos avanzando. Yo voy a ir, también agradezco por supuesto el silencio, que además voy a reincidir en ello, porque Antonio necesita absolutamente el silencio para poder recitar, ¿no? Y bueno, es una tontería, pero también voy a recordar lo de los teléfonos móviles. Os agradezco a todos sobre todo el respeto y bueno, espero que disfrutéis. Voy a hacer una especial semblanza de lo que es la obra de Antonio, como me ha llegado a mí, como poeta, y desde las primeras letras, ¿no? Un poeta que además considero mi maestro mayor. Sobraría decir todas las obras que tiene publicadas, todos los libros y todos los premios, pero voy a hacer un ligero repaso para iniciar esa semblanza. Por destacar algunos de sus más importantes libros, aunque para mí, por supuesto, todos lo son, tenemos Sublevación inmóvil, La tierra de los labios, Sescentos, Edad, Luz Castellano, Descripción de la mentira, el libro del frío, el libro de los venenos, Arden las pérdidas, que también se ha hablado ahora mismo de él, Esta luz, que es una recopilación de su poesía, Cecilia, y luego, de última aparición, es Canción errónea o Un armario lleno de sombras y niñez, que además he podido ver que está también por ahí disponible. Como premios más importantes, pues, podemos citar el Premio Quijote de las Letras Españolas, el Premio Cervantes, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Premio Nacional de Poesía y el Premio de Castilla y León de las Letras. Por empezar a hablar de Antonio, diremos que Antonio nace en Oviedo en 1931, pero en 1934 se traslada a la ciudad de León, lugar que se convierte definitivamente en su pequeña patria. Y es ahí donde empieza a crecer como poeta y niño adulto. Un adulto que aprende a leer gracias al único libro que hay en su casa, escrito precisamente por su padre. Otra más alta vida. Así es como Antonio, huérfano de padre y demás libros, llega a la ciudad convertida penal
en la España en plena guerra y por donde pasaban los mineros apresados por los falangistas bajo el balcón de la casa materna, donde eran conducidos a las cárceles habilitadas por toda la ciudad. Ese dantesco devenir donde orfandad y resignación significaba un retorno de muerte. Es por esto por lo que la infancia es una constante en su obra. Y según las palabras de su hija Amelia en Niñez, su última antología, donde el acto de contarla en su voz reconstruye hacia atrás el tiempo, otra forma de hablar con el presente. Esta reminiscencia autobiográfica, nos cuenta Amelia, parte desde la memoria de la abuela, madre de la moneda, que transmite a sus nietas detalles de su padre, poca cosa que desvelan algunos episodios de sus primeros años. Un ser, escribe ella, blanqueado como un ángel por el amor eterno. Comienza a trabajar a la edad de los 14 años en una entidad bancaria, ocupando durante 24 años más diferentes puestos, mientras alimenta el conocimiento personal y literario de forma autodidacta. En 1969 entra a formar parte de la plantilla de la Diputación Provincial, donde pone en marcha la colección Provincia y posteriormente como director gerente de la Fundación Sierra Pampley. Posteriormente fue miembro del patronato hasta 2007. Rescato un poema precisamente que describe la resignación de ese muchacho que trabaja desde el amanecer y donde ya empieza a inmortalizarse el poeta. Cuando yo tenía 14 años, me hacían trabajar hasta muy tarde. Cuando llegaba a casa, me cogía la cabeza mi madre entre sus manos. Yo era un muchacho que amaba el sol y la tierra, y los gritos de mis camaradas en el soto, y las hogueras en la noche, y todas las cosas que dan salud y amistad y hacen crecer el corazón. A las 5 del día, en el invierno, mi madre iba hasta el borde de mi cama y me llamaba por mi nombre y acariciaba mi rostro hasta despertarme. Yo salía a la calle y aún no amanecía y mis ojos parecían endurecerse con el frío. Esto no es justo, aunque era hermoso ir por las calles y escuchar mis pasos y sentir la noche de los que dormían y comprenderlos como un solo ser, como si descansaran de la misma existencia, todos en el mismo sueño. Entraba en el trabajo, la oficina olía mal y daba pena. Luego llegaban las mujeres, se ponían a fregar en silencio. 20 años. He sido escarnecido y olvidado. Ya no comprendo la noche ni el canto de los muchachos sobre las praderas. Y sin embargo sé que algo más grande y más real que yo hay en mí, va en mis huesos. Tierra incansable, firma la paz que sabes, danos nuestra existencia a nosotros mismos. Poeta en la reivindicación desde la pobreza, marginado por otros grupos poéticos de la época, canonizados en una estética de vanguardia mercantilista. Valgan las palabras de Miguel Casado en el epílogo de esta luz para definir este hecho constatado en esta exclusión. Algo morboso hay en el cuerpo de la poesía española para que fenómenos de esta índole no dejen de producirse con mayor o menor intensidad, pero con tanta frecuencia. Se solidariza con el pueblo en un anticomodatício sistema del bienestar, contra el poder económico y la desaparición de las ideologías al margen del propio pensamiento y la razón. La compasión mal liberalizada hacia un sistema democrático donde subyace el neocapitalismo. Hombre en lo vivido, no en la forma de escriturar sin desdeñar la métrica y lo rigurosamente académico. Según ha declarado en algunas ocasiones, la poesía debe ser un hecho existencial, no simplemente la perfección del estilo, el sentir objetivo de lo bien escrito. Su obra centra el lenguaje a lo funcional, en la base del recuerdo y la memoria, al silencio que genera la conciencia interior por lo vivido.
Episodios que van desde la imagen de la madre, la ausencia paterna, la represión, marginación y persecución que sufrió en el régimen franquista. Todo se desnovela para convertirlo en una suerte de prosa lírica, donde surgen las metáforas en la lucidez de instantes que el autor reescribe como testimonio vital de su existencia. Memoria y olvido, la contradicción que hace de lo inmaterial del poema, el asunto final donde se constata nuestra identidad, aunque requieran de la reescritura, acto necesario para simplificar y ahondar en el pozo memorial, en la materia del frío acontecer del recuerdo. El hecho voluntario o no de la meditación dentro del poema, al fin y al cabo. Servirse del poema para reconocerse, recordarse y olvidar, rescatar solo lo que le hace sentir vivo. He tenido el privilegio de compartir más de un encuentro personal y lecturas en algunas ciudades de España y fuera de estas, pero rememoro ahora con especial apego una en su casa poco antes de que saliera a la luz un armario lleno de sombras. Su despacho estaba más desordenado de lo habitual debido a las numerosas cartas y paquetes con libros que cada día recibe y los que él se resiste a despachar al abandono. Es tanto el tiempo que dedica a contestar cada día que se levanta incluso 2 horas antes para ello. Le encontré despejado y tranquilo en su condición de anfitrión, pero algo quejumbroso porque no lograba encontrar un documento en el ordenador por más que las nuevas tecnologías y muchos amigos le hubiéramos aconsejado escribir y archivar lo escrito en esa máquina puñetera que se tragaba por arte de magia los documentos y aparecían cuando ya no había apenas esperanza de hallarlos. Andaba, digo, en ese rutinario devenir de generosidad con aquellos que le reclamaban atención o regalos postales, mientras intentaba recordar dónde había puesto algunas fotos para lo que luego sería la portada del libro y que la editorial reclamaba con cierta premura. Estaban allí, pero las notas, cuadernos, folios sueltos y algunas cartas abiertas las habían ocultado, así que me ofrecí a ayudarle a encontrarlas como el que encuentra la aguja en el pajar de un recuerdo para materializarse en una parte gráfica de este. Empezamos a retirar los pequeños montículos de papel por orden, desgajando incluso documentos completos, clips, carpetas y todo material de escritorio que pudiera desenterrar esos retratos con perfil dentellado, de color sepia o blanco y negro desvaído por los años. No tardamos mucho en hallar las 2 que buscaba. Si mi memoria no me falla, dudaba entre uno de la primera comunión, pero la edad no se correspondía con la cronología que narran estas memorias, y otra más donde aparecía con alguien. Finalmente, y sugerida desde mi modestísimo punto de vista, decidió que la más adecuada era una donde aparece solitario en la plaza de San Marcelo de León con 8 años. Satisfecho con el hallazgo y la elección, metió la fotografía en un sobre, presto a enviarla con otros encargos a la editorial, como si fuera un correo más. Debo reconocer, y disculpen la expresión, que se me pusieron los pelos como escarpias. ¿Cómo?, le dije. ¿No la escaneas y se la envías por correo electrónico? ¿Y si se pierde el sobre o la pierden en las oficinas de la editorial? Pero no hubo modo de convencerle. Dijo que siempre había utilizado ese sistema arcaico de comunicación y nunca le había fallado. Al fin y al cabo, lo que de verdad fallaban eran esos cachivaches modernos, esos donde las palabras quedan expuestas al olvido cibernético. Un despropósito, repitió, mientras buscaba un sello y lo pegaba con la lengua al sobre que finalmente llegó a la editorial a salvo. A Gamoneda le debo la reconciliación con la infancia, la valentía de las palabras terribles que jamás deberían haberse puesto en la frente de un niño y narrarlas sin dolor para poner nombre a ciertos acontecimientos. Esa rendición a lo poético que ha de llegar sin ser buscado y que inevitablemente ha de ser dicho para poder ordenar y borrar la sombra del pasado. Porque amamos la misma tierra sin dejar de ser niños. Esta es la utopía. El más bello horizonte para muchos es el más terrible confín para otros. Esos mismos niños podemos ser sus monstruos. Esa es la pesadilla. Solo nos puede despertar el niño que fuimos, y despertar en la obra de Gamoneda es conciliar la existencia propia como un tránsito puntual en el universo del olvido, un ser siendo sin estar, pero estando.
Leer a Antonio es escuchar la piel, no la cabeza. Sí, la música del aire, como un silencio sostenido en la eternidad. El frío en el pecho, la caricia ya nuestra, la nuca templada en sus dedos posándose a través de las palabras, como un maestro de violín que lleva la vejez sobre el hombro mientras dialoga con la música, encorvada calma, donde suenan las notas ya para siempre en el esqueleto de la humanidad, el oído del silencio, amar el silencio, al fin y al cabo. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, amigas. Realmente yo no sé cuánto debe durar este acto, pero sí sé que soy tan afortunado que las presentaciones, no de mi persona ni de mi escritura, sino presentaciones como señales de contacto, de relación entre todos nosotros aquí, pues han sido numerosas y extensas, sí, pero sobre todo han sido valiosas hasta proponer incluso una conducta en la cual puedan estar en situación de hermandad. La poesía y la vida no es poco, es mucho, pero por hacer unas mínimas, incompletas referencias, yo sé que son muchas personas las que comprometen su tiempo y su trabajo en organizar estas cosas que finalmente parecen sencillas, pero lo sé muy bien de Miguel, de Víctor, y, cómo no, de nuestro presidente, que me ha dado una referencia hermosísima al principio, porque nos ha hablado de la necesidad de la ebriedad, de una actitud en la vida que algo tiene de excitación alcohólica. Lo que ocurre es que en este caso los alcoholes no tienen por qué ser destilaciones de alambiques, sino que son nuestros propios alcoholes, nuestros humores, que decían los antiguos, que nutren y circulan por la naturaleza humana. Efectivamente, que Antonio, ex colega o colega perpetuo, quién sabe, la verdad bien entendida y bien llevada, claro, y es un estado feliz y productivo, Y no en vano, por ejemplo, nuestro poeta más importante de la segunda mitad del siglo XX, Claudio Rodríguez, a mi modo de entender, a los 17 años, como un Gambó prodigioso español, y puede que por encima, si me apuran mucho, escribió un libro titulado Don de la ebriedad. La ebriedad como un don, como algo que se recibe y que nos proporciona, como decía mi pobre padre, muerto en juventud, otra más alta vida. Yo, sin embargo, en mi condición filial, no aspiro a otra más alta vida en el sentido de rehuir o sobrepasar la vida más terrestre, sino a que esa vida a pie de suelo esté dignificada en el sentido, pues, que vislumbraron, pero solamente nombraron, allá en los días de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. La vislumbraron
no se ha producido hasta ahora. Y claro, estas presentaciones valiosas que dio nuestra concejala, Gloria Tello, que además de, yo no dudo de su sinceridad, pero yo creo que ha hecho una referencia a mí, que si contemplamos el escalafón, yo pienso que me pone demasiado lo alto. Pero me interesa, sobre todo de lo que ella decía, una referencia cervantina. Me interesa en el sentido de que así como Cervantes fue capaz, él hablar, decía el hombre a su manera, a su sabia manera, pero digamos que con una inocencia en cierto modo trascendente, hablaba de la gloria que no quiso darle el cielo, porque se consideraba, y así era, que a la hora de la versificación él no era un gran maestro, pero no se daba cuenta don Miguel, y esto hay que decirlo, que estamos en el año cervantino, que él estaba haciendo una operación mucho más fuerte, estaba convirtiendo la narrativa en poesía, o la poesía en narrativa, que me da igual. Y entonces, lo que él decía, la gloria que no quiso darle el cielo, bueno, resulta que él la llevaba en su mano izquierda o derecha, no sé cuál es la que le quedó sana después del accidente aquel. Ese accidente que consiste, pues que como era pobre, pues los pobres, si las cosas no se modifican, ciertamente, y ciertamente saqué una palabra grave, siempre somos, siempre se nos hurta algo necesario, algo fundamental, y es para el progreso de algunos que se nos hurta la fuerza del trabajo, se nos hurta la paz de cada día, se nos hurta ahora, en estos años de crisis, que yo no me la creo, se lo decía a Becro este mediodía, ¿no? La crisis a mí me parece que ha sido una operación prácticamente mundial que consiste en la reducción del precio del trabajo a su mitad. Y para eso se provoca una crisis financiera totalmente inexistente cuando existen los mismos recursos sobre la tierra y la misma fuerza del trabajo. Entonces, ¿qué crisis hay? ¿Dónde está? En que las acciones, que es un valor imaginario, se han caído y las otras... bueno, pues en vista de eso, recortamos a la mitad la educación, la cultura, la dependencia y, por descontado, reducimos a la mitad los sueldos. El que trabajaba por 1.000 euros hace 8 años, ahora trabaja por 500. Bueno, eso me lo hizo recordar sin que entrara por ello en política nuestra concejala de Cultura. Y entonces yo di en pensar que es verdad que la cultura y las necesidades y las circunstancias económico-totalitaristas que padecemos, un totalitarismo económico, ¿cierto?, tiene que ser transformado. Puede tardarse, yo no veré los resultados, pero me sentiré muy bien advirtiendo que la operación ha comenzado, y ese comienzo será en un terreno
que yo, en situación de cierta responsabilidad para mí, porque había, sí, grandes autoridades por ahí, pero me atreví a calificar como la cultura de la pobreza, entendiendo que la cultura de la pobreza es la única revolucionaria que existe. Ojo, revolucionaria incruenta, ciertamente. No se trata de andar cortando pescuezos. El mundo es unas estrategias que pueden organizar los movimientos ciudadanos a partir precisamente de la pobreza. ¿Qué ocurre? Pues en cuanto desquitásemos, por ejemplo, el patrón monetario que es el petróleo, ¿no? Y en vez de viajar 5 muchachos a Valencia o a Madrid desde el pueblo en el que viven, pero tienen que trabajar cada uno con su coche, y vayan 5, o en un bloque de vivienda, yo qué sé, que exista una cocina comunitaria y cooperativa, que haya un cocinero que además de ganar un sueldo trabaja para todos, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y que no haya que ir a comprarme esta chaqueta que vergonzosamente habrá sido comprada allí, pero que me arreglen la que esa vieja que yo tenía, o que me teja una en mi casa, que no es tan malo. Y esas cosas, claro, quería aconsejarlas, y te voy a hablar directamente. No son, no puedo decir que no sean políticas, pero no tienen que ver ni con los escaños, ni con los puestos de gobierno. Son movimientos ciudadanos que se pueden hacer en cualquier situación, y esté en los escaños quien esté, y esté en el gobierno quien esté. Bueno, las presentaciones, como digo, dan mucho de sí. Os fijaron, Cecilia, por ejemplo, pues ha hecho perfil que yo pienso que hermosea mi figura y mi escritura más de la cuenta, pero allá ella, es una responsabilidad de ella, es una responsabilidad de ella. Yo no la he pinchado para que lo haga así, pero sí es verdad, de esa pérdida mía en la relación con estos aparatos y con los otros y con los papeles, ya algo que se corresponde con mi edad, y dentro de esa pérdida general, por aludir a un libro mío, algo tengo que decir de mí, por ahí, no sé si está por ahí. Yo tengo un libro que se titula Arte en las pérdidas. Si hubiera que buscarle un significado según la lógica expresiva y el pensamiento discursivo normalizado, que no es el que corresponde a la poesía, ciertamente, pero podríamos pensar que este título intenta ser una metáfora en la cual desde el desposeimiento, desde el fondo de las pérdidas, es decir, desde la pobreza económica, subsistencial y existencial, pues aparecen unos rescoldos que de alguna manera pueden ser generadores de poesía, y yo pienso que también pueden ser generadores de una conducta social
pareja con la que más o menos estaba aludiendo antes. Es decir, bueno, ha dicho una cosa que es, o no ha dicho, no sé. Bueno, mi problema con esto es que no lo sé manejar, no es otro, no es, yo lo aborrezco, pero vamos, es un aborrecimiento que se corresponde con mi incapacidad ante estos aparatos, que incluso por primera vez, yo creo que en mi vida me parece que intentaré usar luego. Bien, ¿y qué más? Pues nada, 3 minutos que diríamos de teoría sobre la poesía. La teoría sobre la poesía es perfectamente inútil. Nadie ha dicho lo que la poesía es. La poesía consiste en algo tan trascendente, tan extramundano, que no se puede hablar de ello. No es así. Ya estoy seguro de que hay una asociación neuronal en nosotros, no muy distante de la que suscita emociones, de la que suscita el placer estético en términos de recepción, y ese núcleo neuronal también es, por decirlo así, generador de poesía. Los cartógrafos, que yo les digo así, de la neurociencia, están tratando de hacer nuestro mapa cerebral. Incluso aseguran haber localizado ya la zona neuronal en que se producen las intuiciones musicales, o la zona neuronal en que se producen las decisiones que pudiéramos llamar arriesgadas, muy problematizadas o muy cargadas de necesidad, aquellas decisiones que actúan íntimamente también en nosotros, creando una tensión especial. Habrá más zonas neuronales localizadas, pero yo, como una especie de materialista visionario que debo ser, no sé, pues mi materialismo y mi condición visionaria pues se dan la mano y tratan de localizar en términos biológicos, por ejemplo, pues las capacidades generadoras de la poesía. Y antes dije que nadie ha dado una definición de la poesía. Quien más cerca estuvo fue Juan de Yepes, por otro nombre, utilizad el que más os guste, San Juan de la Cruz. ¿Quién se conoce el hombre en los ratos que sus hermanos descalzados, él era el descalzo, mis hermanos calzados de Toledo, que le daban una sardina salada al día para comer y algo así como un vaso de agua, y se acabó? Eso entre paliza y paliza, claro, porque le torturaron bien sus hermanos descalzos en Cristo, desde Toledo. Bien, pues San Juan de la Cruz dijo, o Juan de Yepes, como queráis, lo más aproximado que hay de la poesía. Él creía que estaba hablando de un arrebato místico. Eso creía el inocente del pecado. El arrebato místico, en todo caso, y si se produce, no hay posibilidad de distinguirlo de lo que es un momento de excitación poética en términos de altura. O sea, que quisiera o no, estaba hablando de esa intencionalidad y de esa tensión que genera la poesía. Y decía el frailecito, decía que era un no saber sabiendo. El poeta no sabe
lo que piensa no lo sabe ciertamente hasta que no se lo dice su propia escritura. Bueno, algo de esto ya apuntaba, fijaros bien, si hace tiempo, Aristóteles, cuando decía que el ritmo era el elemento generador de la organización del pensamiento que entendemos poesía. Esto lo decía Aristóteles en su poesía. Y 2000 años después, pues Eliot, el gran poeta, cualquier día será el primer centenario, decía algo que parece que no es lo mismo, pero sí lo es. Dice que la poesía es antes sensible que inteligible, lo cual se corresponde con decir que la poesía se entiende si se ha llegado a sentir en términos de audición rítmica y en términos de emoción también sensible. Y si no, no se entiende. Entonces, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que las verdades poéticas son reales. No lo parecen desde el exterior, pero lo son. Pessoa me parece que era el que decía que el poeta es un gran mentiroso o un gran fingidor. Bueno, muy bien. Bien. Sí. Ocurre que si el poeta es de verdad, como la poesía por sí misma es una realidad, en sí misma es una realidad, las mentiras pasan a ser realidades. Cuando Federico García Lorca habla de los toros celestes, me parece que es en El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. ¿Quién ha visto toros celestes? ¿Dónde andan? Pero en el momento en que Lorca deposita en nuestra capacidad pensante, en nuestro cerebro, la noción toros celestes, los toros celestes tienen ya una existencia intelectual en nosotros. Y ese es el poderío de la poesía. Que por cierto no se alcanza así como así, y ya está bien de inútil teoría que yo ya advertí que era totalmente inútil. Yo tengo anotado aquí, es algo así como 2 poemas de cada libro mío. De hecho, qué barbaridad, esto es inaguantable, pero ¿cuántos libros he escrito yo? No puede ser esto, no tenía que estar prohibido. Cierto que hay poetas que escriben muchos más libros que yo, lo cual hace más cierto todavía que tiene que estar prohibido. Bueno. Bien, entonces empezaré, mientras abro el libro y no, por mi minúsculo regalo que quiero haceros esta tarde, por el poema más antiguo que yo conservo. Poema breve, escrito a mis 17 años. Estoy pensando, bueno, no muy bien, pero estoy pensando, sí. Amor es un poema de amor. Voy a alterar un poco el orden de la estrofa y habrá un libro que, siendo el antepenúltimo, lo voy a leer el último 2 poemas muy breves. Y el último poema también es, con el primero, los 2 únicos que yo me sé de memoria.
El primer poema de 1948 dice: te beberé el cabello y cerraré los ojos, tú seguirás manando tu cabello turbio de besos. Bien, y después ya entro en las anotaciones y hago advertencia de que no habrá por mi parte comentarios ni interrupciones de ningún tipo. Reino de mi sangre, voluntad de amargura, juventud derrotada por un reino de sombra, te meces en mis brazos como un mar, incesante como el mar me nombras. En mí acaba tu cuerpo, hay palabras oscuras habitando tus ojos. Desnúdate en mis manos. Viene la noche, es la hora de perderme en tu cabello y tu llanto. A ti, muchacha, que de pronto estrenas la juventud caliente de la risa, a ti te estoy diciendo, eres precisa en cierta soledad, en ciertas manos. Crece la muerte con la vida, apenas le llega al corazón alguna brisa, pero tú crecerías más deprisa la alegría que tú desencadenas. Préstame, amiga, préstame temprano tus ojos y tus pechos. Duramente por la boca te sale mucha vida. Levántate, amor, dame la mano, alcánzame una muerte sonriente. Pon tus labios desnudos en mi herida. ¿Acaso estemos en igual tormento? Un Dios caído en el dolor es tanto como el dolor si sobrepasa el llanto y se levanta contra el firmamento. Un Dios inmóvil es un Dios sediento, y a mí me cubren con el mismo manto. Yo tengo sed, y lo que yo levanto es la impotencia de levantamiento. Ah, qué dura, feroz es la frontera de la belleza y el dolor. Ni un Dios puede cruzarla con su cuerpo puro. Los dos estamos por igual manera. Hay hierro y sed de soledad, los dos encadenados contra el mismo muro. Si supiera de dónde tu cabeza toma su gesto de torcaz amarga, o supiera qué cinta es la más larga, la de tu ansia o la de tu tristeza. Si yo viera de dónde tu belleza coge su tensa, silenciosa carga, o me dijesen qué pasión descarga desde tus ojos su naturaleza. Oh, guardiana veloz, te entregaría una parte de mí para quedarme
en unidad con lo que es más mío, aunque es la verdad que todavía no sé de qué materia despojarme, si de este dolor, si de este frío. A las 8 del día en febrero aún es de noche. No hay aún luz en los vagones, solo oscuridad y aliento. No nos vemos, sentimos la compañía y el silencio. En el andén estalla la campana. Nos sobresalta la crueldad de un silbido. Tiemblan las sombras. Todo vuelve a un antiguo sentido. Nos dan la luz amarillenta y floja. Salimos de la oscuridad como del sueño, torpemente vivos. Este es un tren de campesinos viejos y de mineros jóvenes. Aquí hay algo desconocido. Si supiéramos que algunos de nosotros sentiríamos vergüenza y otros esperanza. Se está haciendo de día. Ya veo los montes dentro de la sombra, los robles del mismo color del monte, la hierba vieja sepultada en escarcha y el río azul y silencioso como un brazo de acero entre la nieve. Cruzan los pueblos de sonido humilde, Pardavé, Pedrún, Matueca. Cuando bajo del tren siento frío. He dejado mi casa. Ahora estoy solo. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me espera en este lugar excavado en el silencio? No lo sé. Con el tren se aleja algo que es cierto, aunque no pueda ser pensado. Es algo mío y no me pertenece. Está dentro y fuera de mi corazón. Madre, quiero olvidar esta creencia sin descanso. Nadie ha visto un corazón habitado. ¿Por qué este pensamiento irreparable, esta creencia sin descanso? Estar desesperado, estar químicamente desesperado, no es un destino ni una verdad, es horrible y sencillo y más que la muerte. Madre, dame tus manos, lava mi corazón, haz algo. Cuando no sabía aún que yo vivía en unas manos, ellas pasaban sobre mi rostro, en mi corazón. Yo sentía que la noche era dulce como una leche silenciosa y grande, mucho más grande que mi vida. Madre, eran tus manos y la noche juntas. Por eso aquella oscuridad me amaba. No lo recuerdo, pero está conmigo.
donde yo existo más. En lo olvidado están las manos y la noche. A veces, cuando mi cabeza cuelga sobre la tierra y ya no puedo más, y está vacío el mundo, alguna vez sube el olvido aún al corazón y me arrodillo a respirar sobre tus manos. Bajo y tú escondes mi rostro y soy pequeño y tus manos son grandes y la noche viene otra vez. Descanso de ser hombre, descanso de ser hombre. Por la escalera sube una mujer con un caldero lleno de penas. Por la escalera sube la mujer con el caldero de las penas. Encontré una mujer en la escalera y ella bajó sus ojos ante mí. Encontré la mujer con el caldero. Ya nunca tendré paz en la escalera. La tarde entra de pronto en la cocina, enloquece en el cobre, hace gloriosa la rumbre de las madres. Como un lienzo se imparte en las estancias, cruza, dora el rostro del varón, da en las tarimas, atraviesa el laurel, tiembla en sus hojas. Ahora volverán por los caminos las mulas canas y las yuntas rojas, y cansados los hombres, sus cabellos con tamo de trigal, cunden las sombras al borde del tapial, lenguas de acero se sumergen en aguas silenciosas. Dime qué ves en el armario horrible y en las vasijas de llorar. ¿Qué es esto? Cuando contemplas la melancolía en las farmacias y en los muros están ya escritas las acusaciones. ¿Quién eres tú al fin? ¿Y por qué callas? El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido, y no acepté otro valor que la imposibilidad. Como un barco calcificado en un país del que se ha retirado el mar, escuché la rendición de mis huesos depositándose en el descanso. Escuché la huida de los insectos y la retracción de la sombra al ingresar en lo que quedaba de mí. Escuché hasta que la verdad dejó de existir en el espacio y en mi espíritu, y no pude resistir la perfección del silencio. No creo en las invocaciones, pero las invocaciones creen en mí. Han venido otra vez como líquenes inevitables.
La fermentación del verano se introduce en mi corazón y mis manos se deslizan cansadas en la lentitud. Bien rostros, sin proyectar sombra, ni hacer crujir la sencillez del aire, sin osamenta ni tránsito, como si consistieran únicamente en el contenido de mis ojos, en la unidad de mis palabras, en el espesor de mis oídos. Son obedientes y yo siento su reunión como una salud que se refugia en la oscuridad. Es una amistad dentro de mí mismo. Es un estambre urdido por manos que son suaves en el interior de los días. El olvido es mi patria vigilada y aún tuve un país más grande y desconocido. He retornado entre un silencio de párpados a aquellos bosques en que fui perseguido por presentimiento y proposiciones de hombres enfermos. Es aquí donde el miedo ve la fuerza de tu rostro, tu realidad en la desaparición. La desaparición que se extendía como la lluvia en el fondo de la noche, más lenta que la tristeza, más húmeda que labios sobre mi cuerpo. Eran los días grandes de la traición. Me alimentaba la fosforescencia. Tú creaste la mentira entre las piernas de mi madre. No existía el dolor y tú creaste la compasión. Tú volvías a las hortensias y sollozaste bajo la lente de los comisarios. Yo vi la luz de la inutilidad. Mi boca es fría en las plegarias. Este relato incomprensible es lo que queda de nosotros. La traición prospera en corazones inviolables. Profundidad de la mentira. Todos mis actos en el espejo de la muerte. Y los carbones resplandecen sobre la piel de héroes aún despiertos en el umbral de la imbecilidad. Y ese alarido entre cristales, esas heridas que no son visibles más que en el instante del amor. ¿Qué hora es esta? ¿Qué hierba crece en nuestra juventud? En la quietud de madres inclinadas sobre el abismo, en ciertas flores que se cerraron antes de ser abrasadas por el infortunio, antes de que los caballos aprendieran a llorar, en la humedad de los ancianos, en la sustancia amarilla del corazón. Dios y su máscara. Oyes a los insectos que se alimentan en tu alma y de pronto un árbol dice su clamor y arde la lengua del olvido y todo acaba en transparencia, en formas cuya verdad no se concede hasta que las espumas queman el corazón de hombres desconocidos y los caballos hablan de aquella sangre
de aquel aire extinguido en los patios de España, de aquella tierra sin descanso, de aquel olvido lleno de sangre. Ten frío junto a los manantiales, he subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombra. Pero ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado. Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. Veo una luz debajo de la niebla y la dulzura del error me hace cerrar los ojos. Es la ebriedad de la melancolía, como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa entre el perfume y la muerte. La luz hierve debajo de mis párpados, de un ruiseñor absorto en la ceniza de sus negras entrañas musicales. Surge una tempestad, desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos y linces, y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. Todo expresado. La luz es médula de sombra. Van a morir los insectos en las bujías del amanecer. Así arden en mí los significados. Vi lavandas sumergidas en un cuenco de llanto y la visión ardió en mí. Más allá de la lluvia vi serpientes enfermas, bellas en sus úlceras transparentes, frutos amenazados por espinas y sombras, hierbas excitadas por el rocío. Vi un ruiseñor agonizante y su garganta llena de luz. Estoy soñando la existencia y es un jardín torturado. Ante mí pasan madres encanecidas en el vértigo. Mi pensamiento es anterior a la eternidad, pero no hay eternidad. He gastado mi juventud ante una tumba vacía. Me he extenuado en preguntas que aún percuten en mí como un caballo que galopase tristemente en la memoria. Aún giro dentro de mí mismo, aunque sé que voy a caer en el frío de mi propio corazón. Así es la vejez, claridad sin descanso.
amo mi cuerpo, sus vértebras hendidas por aceros vivientes, sus cartílagos abrasados, mi corazón ligeramente húmedo y mis cabellos enloquecidos en tus manos. Amo también mi sangre atravesada por gemidos. Amo la calcificación y la melancolía arterial y la pasión del hígado hirviendo en el pasado y las escamas de mis párpados fríos. Amo el estambre celular, las heces blancas al fin, el orificio de la infelicidad, las médulas de la tristeza, los anillos de la vejez y la influencia de la tiniebla intestinal. Amo los círculos grasientos del dolor y las raíces de los tumores lívidos. Amo este cuerpo viejo y la sustancia de su miseria clínica. El olvido disuelve la materia pensativa ante los grandes vidrios de la mentira. Ya todo está dirimido. No hay causa en mí no hay más cansancio y un antiguo extravío, ir de la inexistencia a la inexistencia. Es un sueño vacío, pero sucede. Yo amo todo cuanto he creído viviente en mí. Amé las manos grandes de mi madre y aquel metal antiguo de sus ojos y aquel cansancio lleno de luz y de frío. Desprecio la eternidad. He vivido y no sé por qué ahora he de amar mi propia muerte y no sé morir. ¡Qué equívoco! Has retornado a mis venas. Es sospechosa tu dulzura, tan semejante a cuando vendías luz y mentiras sagradas. Te reconozco en tu negación. En las tardes inmóviles atravesabas tu espesura y te ocultabas bajo tus propios párpados al advertir la proximidad de los pájaros incandescentes que anudan en tus celdas cerebrales. La locura se abría en ti como una flor, vi sus pétalos negros, sucedían tus accidentes, el estertor de tu máquina invisible y colérico y veloz tu alimento, tu temible dulzura. Crujías bajo mis manos, pero era inútil la misericordia articular. Crujías atravesado por una música amarilla y gritabas hasta que tus gritos creaban el amanecer. Intocable
como un sable indeciso ante una mujer que llora. Cuando despertabas, te envolvías en una gran sábana, volvías a ti mismo y tus heces adquirían en ti la perfección intacta de la luz. Te reconozco aunque te escondas bajo la piel del ébano, finges amor hasta crear un verdadero amor y ahora estás amando en mí. Te reconozco. Gimes como un perro herido. ¿Recuerdas cuando te acostabas sobre mi corazón? Ahora, insomne en la muerte, has venido a comprar mis ojos. Así es tu causa, tu astucia kurdistana. Buscas tus documentos incestuosos, tus profecías en la virtud de la epilepsia y aquella sabiduría que permite ser feliz en el fuego. Tú acuñabas monedas únicamente válidas en los mercados de frutos y tinieblas, pero tú no adquirirías otros frutos que los que arden en el cuerpo de tus hermanas, y también, y tan solo, tinieblas paternales. Ah, los frutos y las tinieblas en tus manos, mercantilmente triste o accidentalmente vivo en Nueva York o en Nasria. Eres bello y horrible. Tú me induces al adulterio con cuerpos desollados y a la fornicación sobre la púrpura. No puedo abandonarte, sin embargo, a tu propia inclemencia. Estás soñando mi sueño y amas en mí lo que no es tuyo. He abrevado en manantiales ciegos y te has erguido en la demencia. En rigor no te necesito, hay suficiente extravío en mí. Pero tú eres mi sacramento negro, la última sustancia de mis venas. Oigo tu llanto. Subo a las habitaciones donde la sombra pesa en las maderas inmóviles, pero no estás. Solo están las sábanas que envolvieron tus sueños. Todo en mí es ya desaparición. No aún. Más allá del silencio, oigo otra vez tu llanto. Extraña se ha vuelto la existencia. Tú sonríes en el pasado y yo sé que vivo porque te oigo llorar.
Eres como una flor ante el abismo. Eres la última flor. Bueno, en principio, gracias otra vez a Antonio La Moneda y gracias por vuestro silencio, que ha sido fabuloso. Sois un público maravilloso. Y ahora que con una poesía estuviera tan bien, tan calladitos todos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Si queréis comprar libros, La Moneda puede firmarlos, si queréis tiempo. Muchas gracias. Hola, maestro. A firmar. Me ha gustado muchísimo. Antonio. Este guardamano. Otra cosa, queríamos agradecer Volem agrair al CIM, que és el centre musical que ens ha donat l'espai per a poder ser possible aquest acte. O sigui, moltes gràcies al CIM.